Bueno, hermanos, Dios los bendiga, estamos ya de regreso. Gracias a Dios por el tiempo hermoso de oración que pudimos tener. Es un tiempo hermoso. Ya son varios años que tenemos este tiempo de oración. Desde antes de la pandemia, imagínense, teníamos tiempos de oración y estudio todos los miércoles con la iglesia. Los teníamos antes, obviamente, de forma presencial. Después se cambió a este formato en línea. Pero ya son más de 5 años orando todos los miércoles por cada una de las peticiones. Entonces es un tiempo hermoso que Dios nos permite tener y le damos gracias a Dios por cada persona que se conecta cada miércoles para estar intercediendo, para estar orando por todas estas peticiones, y también agradecemos por los que se quedan para recibir la palabra de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Daniel capítulo 3. Vamos a estar basando el estudio ahí en Daniel capítulo 3. Y este estudio comienza porque los amigos de Daniel nos van a enseñar algo fundamental que tú y yo tenemos que tener en los tiempos en los que estamos viviendo. Y eso que los amigos de Daniel nos enseña es convicciones. Ellos eran 3 hombres con convicciones claras. Eran hombres con convicciones firmes. La convicción, Josh McDowell lo define de la siguiente manera. Él dice: las convicciones son esas cosas de lo que tú estás absolutamente convencido de que es verdad o cierto, que estás dispuesto a defenderlo sea cual sea la situación. O sea, una convicción es algo inamovible en tu vida, es algo que no cambia, es un ancla en tu vida que por más que haya presión, que por más que haya ataque, que por más que te encuentres en un lugar donde tal vez la influencia cristiana sea poca, las convicciones te van a mantener firme en esas situaciones. Y los amigos de Daniel eran personas que tenían convicciones. Y lo van a demostrar en esta historia. Yo recuerdo cuando estaba en mi tiempo de instituto, yo tenía un amigo en esa época que es músico, y él le gustaba mucho escribir canciones. Ahí en su tiempo en la escuela, pues escribió varias canciones. Y una vez platicando acerca de esta historia, él me comentaba que él tenía el deseo de escribir una canción. Ya después ya no supe nada sobre su vida, no sé si la escribió, si no la escribió, pero me acuerdo que era una canción que él ya tenía escrita gran parte de la canción, y era sobre los amigos de Daniel. Pero lo que a mí me llamó la atención es el título que él había puesto a la canción. El título que él le puso es: Hombres con convicciones son a prueba de fuego. Hombres con convicciones son a prueba de fuego. Y desde a mí fue algo que ahí se me quedó en la mente, ¿verdad? Y yo dije, necesitamos convicciones, porque hombres y mujeres con convicciones son a prueba de cualquier cosa. Y por eso le titulé a esta predicación: A prueba de fuego. Y vamos a ver ahí en Daniel capítulo 3, cómo en los primeros 6 versículos vemos cuál era la orden del rey. Recordemos que el contexto de este libro de Daniel es un libro que se escribe, o el ministerio de Daniel está durante la cautividad. Recordemos que Babilonia conquista Jerusalén, sitian Jerusalén y se llevan a un grupo grande hacia Babilonia. Dentro de ese grupo grande estaba Daniel y sus amigos. Entonces, fíjense, los amigos de Daniel estaban lejos de su nación, lejos de su cultura, lejos de sus tradiciones, lejos de lo que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Y aquí en Daniel capítulo 3, el rey va a dar una orden concreta y clara. Fíjense, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces aquí se nos dice que en Dura, que era una provincia de Babilonia, el rey Nabucodonosor manda a levantar una estatua enorme.
¿verdad? Si hacemos la conversión, esta estatua era de aproximadamente entre 27 y 30 metros. Entonces imagínense ustedes, hermanos, una estatua de 27 metros de alto y de ancho dice que tenía 3 metros de ancho. Entonces imaginemos una gran imagen. Esta estatua tenía 27 metros de altura y 3 metros de ancho. Por supuesto que esta estatua que el rey levantó simplemente representaba el orgullo del rey Nabucodonosor. Manifestaba su arrogancia. Si nosotros leyéramos Daniel, todo el libro de Daniel capítulo por capítulo, y leyéramos en cada parte que se menciona al rey Nabucodonosor, nos daríamos cuenta que él era un rey sumamente orgulloso. No sé si recuerdas, pero si nos vamos un capítulo antes, al capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y en este sueño, él sueña con una gran imagen. Y recordemos, ¿verdad? Nadie le podía decir al rey qué era lo que le había soñado, y obviamente nadie le podía dar la interpretación. El rey se enoja muchísimo, manda a matar a todos los sabios de Babilonia, pero Daniel se presenta delante del rey y le dice: yo te voy a interpretar tu sueño. Yo te voy a decir qué soñaste y te voy a decir cuál es su interpretación. Y todos recordamos lo que soñó el rey Nabucodonosor. Él soñó con una gran imagen, y en esa gran imagen él veía que la cabeza era de oro, él veía cómo el pecho y los brazos eran de plata, cómo el vientre y los muslos eran de bronce, y cómo las piernas y los pies eran de hierro, y los pies parte hierro y parte barro cocido. Y la interpretación que Daniel le va a dar al rey le va a decir lo siguiente: tú, Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro, ¿verdad? Tú eres esa cabeza de oro donde todo está bajo tus pies, ¿verdad? Todo está bajo tus pies. Pero al final del sueño, o más bien en el sueño que tuvo el rey acerca de esta gran imagen, una gran roca llega y derrumba, destroza esta gran imagen que el rey había soñado. Pero en fin, imagínense, ahí ya el rey se quedó con esas palabras, donde él era la cabeza de oro. Si nos vamos, por ejemplo, a Daniel capítulo 4, el rey tuvo otro sueño. Y en este otro sueño, el sueño era el siguiente. Él veía el planeta Tierra y veía cómo en medio de la tierra salía un árbol enorme. Verá, dice que desde cualquier parte se podía ver. Dice que su copa llegaba hasta el cielo. Dice que era un árbol hermoso, era un árbol donde su follaje era increíble, era un árbol donde daba muchísimos frutos, era un árbol que todos podían ver desde cualquier parte del mundo, era un árbol donde dice que las aves y los animales del campo reposaban, ¿verdad?, por la sombra que este árbol daba. Entonces era un árbol impresionante, ¿verdad? Y la interpretación es la misma, donde le dicen al rey: tú eres este árbol. Obviamente este árbol representaba el poder de Nabucodonosor, su fuerza, su poder, la riqueza que él tenía. Era un rey impresionante. Pero también al final de este sueño vemos cómo el árbol es cortado, ¿verdad? El árbol es cortado. Y Daniel le va a decir algo a Nabucodonosor muy importante. Le dice lo siguiente: tú estarás como una bestia del campo hasta que reconozcas que el Altísimo, que el reino de Dios está por encima de cualquier reino, que está por encima de cualquier dominio. Y en un pasaje donde vemos de manera clara y evidente su arrogancia, es ahí en Daniel capítulo 4, versículo 29. Después de que Daniel había dicho todo esto, fíjense qué fue lo que sucedió. Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjate, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que decía lo siguiente: el reino ha sido quitado de ti. Pero en esto se manifiesta una persona orgullosa y arrogante. Yo edifiqué mi poder, mi majestad para mi propia gloria. Eso es una persona arrogante. Alguien que todo el tiempo dice yo hice, yo esto, yo tengo mis cosas, yo voy a hacer. Es una persona arrogante. Entonces, hermanos, el rey Nabucodonosor claramente era un rey arrogante. Y la estatua que él manda hacer en el capítulo 3 simplemente era una demostración de su arrogancia. Pero vemos que esta estatua, que medía 27 metros de altura y 3 metros de ancho, era con una orden muy específica. Dice el versículo 5, Daniel 3:5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, fíjense cuál era la orden, hermanos: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Todos tenían que postrarse y adorar la estatua de oro que el rey había hecho. No había opción. No era algo que tú podías decidir si hacer o no hacer. Era un decreto que el rey mandó a pregonar, mandó a decir a toda la ciudad. Y quien no obedeciera al rey, ¿qué era lo que iba a pasar? Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, hermanos, la orden era clara. ¿Cuál era la orden? Postrarse y adorar la imagen de oro. Pero también la consecuencia al no obedecer era clara. El que no adorara la imagen inmediatamente iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hermanos, el pedido de adorar esta imagen no solamente tenía un significado religioso, sino también político, porque el rey buscaba que al inclinarse ante la imagen que él había levantado, toda la gente reconociera a los dioses de Babilonia. Obviamente esto es algo que los judíos no podían permitirse. No sé si recuerdas lo que dice en Éxodo capítulo 20, del versículo 3 al 5, donde Dios les dice: no te harás imagen, no te harás dioses ajenos, ni de lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra. Y al final les dice: porque yo soy un Dios celoso. Entonces esto era algo que los judíos claramente no podían hacer. Pero ¿cuál fue la respuesta de la gente? Fíjense lo que dice versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos los instrumentos de música que aparecen ahí, dice en la parte final del versículo 7, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjense, hermanos, todos se postraron, todos adoraron, todos se inclinaron ante la imagen que el rey había levantado. Uno, si estuviera en esa época, podría justificarse: ah, no, pero es que no tenemos opción. Ah, no, pero es que es una ley. Ah, no, es que no es algo que tenemos que obedecer porque son nuestras autoridades, ¿verdad? Y no estamos muy alejados de hoy en día, a cómo el gobierno cada vez impone más leyes que van en contra de Dios, y vemos cómo muchos creyentes se adoran, se postran ante estas leyes. Terminan postrándose ante lo que el gobierno dictamina. Cuando nosotros sabemos de manera clara
que primero está la obediencia a Dios que a los hombres. Es lo que nos enseñaron los discípulos del Señor Jesucristo. Pero fíjense, hermanos, lo impresionante. Mientras todos se postraron ante la imagen, mientras todos adoraron la gran imagen que el rey había levantado, hubo 3 hombres que estuvieron dispuestos a marcar la diferencia. Hubo 3 hombres llenos de convicciones, llenos de fe, llenos del conocimiento de sabían a qué Dios, quién era su Dios y quién era el Dios a quien ellos servían, que dijeron: nosotros no nos vamos a inclinar ante la imagen. Por más que todo el mundo lo haga, nosotros no nos vamos a postrar y nosotros no vamos a adorar. Hermanos, díganme ustedes sí o no, si este tipo de creyentes son los creyentes que necesitamos en el día de hoy, en el año 2022. Creyentes que marcan la diferencia. Creyentes que digan: yo no estoy dispuesto a inclinarme, yo no estoy dispuesto a postrarme. Obviamente Babilonia, también representa el sistema de Satanás, representa el pecado, representa todo lo que no agrada a Dios. Y hoy necesitamos creyentes con convicciones que digan: yo no voy a ceder ante el pecado, yo no voy a ceder ante el sistema. Por más que otros creyentes lo hagan, yo no lo voy a hacer. Yo voy a marcar la diferencia. Y hubo 3 hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida antes que inclinarse ante la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero hermanos, si seguimos con la historia, vemos que continúa la acusación. Dice ahí a partir del versículo 8: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y estos caldeos le van a decir al rey: rey, hay 3 judíos que tú has puesto sobre las casas a tener algún tipo de gobierno, que no se inclinan ante la imagen, que no están siendo obedientes a lo que tú estás diciendo. Vemos que ellos de manera maliciosa hicieron esta acusación. Obviamente el rey Nabucodonosor se enoja porque había 3 judíos que no se querían postrar ante la imagen que él había levantado y los manda a llamar. Y están ahí estos 3 amigos delante del rey y el rey les va a dar una última oportunidad. Fíjense lo que dice el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Fíjense, versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Que cuando suenen todos estos instrumentos musicales, dice: os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y fíjense la pregunta que le hace el rey Nabucodonosor: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Una última oportunidad. ¿Estás dispuesto? Les dice el rey, a postrarte y adorar esta gran imagen que yo he levantado, que yo he construido. ¿Están dispuestos? Porque si no lo hacen, dice Nabucodonosor, no hay Dios que pueda salvarlos de mi mano. Van a ser echados en un horno de fuego. Yo te pregunto, hermano, ¿qué harías tú? ¿Te postras ante la imagen o mueres en ese mismo momento? ¿O das tu vida? Es una pregunta que me hago yo. ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Realmente mis convicciones son firmes, son fuertes para decir: no, rey, por más que yo muera, no me voy a inclinar? Tal vez con muchos de nosotros hubiéramos cedido ante la presión del rey, ¿verdad? Y fíjense la pregunta que hizo el rey Nabucodonosor: ¿están dispuestos? ¿Saben que esto es lo mismo que Satanás está esperando del creyente? Satanás espera que el creyente esté dispuesto a ceder tantito al pecado. Y cuando uno está dispuesto a ceder ante el pecado, Satanás te va a presentar la tentación para que tú puedas caer.
Entonces, Satanás estás dispuesto, Cristian, ¿verdad? A caer, a ceder, a inclinarte, a pecar, a desobedecer a Dios. Y vemos que el rey les da una última oportunidad. Vemos que la presión se aumentó, porque antes lo que el rey mandó a decir fue a todo el pueblo, pero aquí ya era una orden directa a los tres, ¿verdad? Están dispuestos que cuando suenen todos estos instrumentos de música se postren y adoren ante la imagen, y ellos reciben una última oportunidad. Hermanos, a veces pensamos que solamente siendo personas adultas podemos mostrar este tipo de convicciones. Pero desde Daniel capítulo 1 vemos que estos hombres simplemente eran unos adolescentes. Y desde Daniel capítulo 1 ya mostraron convicciones, ya mostraron fidelidad a Dios. No sé si recuerdas en el capítulo 1 que dice. Ahí es cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahí en Daniel capítulo 1 es cuando el rey les cambia sus nombres y les pone nombres judíos. O sea, desde el momento en el que llegaron a Babilonia, hubo un ataque hacia ellos para que cambiaran su cultura, sus dioses, sus tradiciones y adoptaran los dioses de Babilonia. Eran jóvenes, eran adolescentes que tenían una presión impresionante, pero se mantuvieron fieles a sus convicciones. Y vamos a ver, hermanos, qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Dice el versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo lo siguiente. Vamos a ver su respuesta. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Quiero que subrayes esa palabra, hermanos, puede. Fíjense lo que dicen los amigos. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Esto es algo que trae esperanza al corazón de cada creyente, de cada seguidor de Jesucristo, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que no hay nada imposible para él, que él pueda hacer lo que le plazca. Tienes una enfermedad, llámese cáncer, llámese diabetes, cualquier enfermedad, Dios puede sanarte. Estás pasando por una situación difícil en tu vida donde no encuentras la salida, no encuentras ya, estás desesperado, Dios puede sacarte de esa situación. Para Dios no hay nada imposible. Ponle el título que quieras, el nombre que quieras, el problema que sea, mi Dios a quien servimos puede librarnos, puede librarte. Y es lo que los amigos le dicen a Daniel, al rey, mi Dios puede librarnos del horno de fuego, puede librarnos de tus manos. Entonces subraya esa palabra, mi Dios puede hacerlo. Nunca dudes de que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Pero si seguimos leyendo, hermanos, quiero que subrayes la siguiente palabra. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense, hermanos, mi Dios puede, pero si no lo hace, no serviremos a tus dioses, no nos inclinaremos a la estatua. Hermanos, qué impresionante lección para cada uno de nosotros. Nuestro Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad, por supuesto que sí, pero si no lo hace, ¿cuál va a ser tu respuesta a Él? ¿Van a seguir tus convicciones firmes en tu vida? ¿Vas a permitir que el no de parte de Dios endurezca tu corazón? ¿Te alejes de la iglesia, te alejes de Dios, te alejes de la palabra? ¿Estás pasando por una situación difícil en tu vida? Dios puede sacarte de esa situación, pero si no lo hace, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud hacia Dios?
Y los amigos de Daniel impresionantemente dijeron lo siguiente: mi Dios a quien servimos puede librarnos de tus manos. Pero si no lo hace, no nos inclinaremos a tus dioses, no nos postraremos ante la imagen que tú has levantado. Hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Obviamente esto fue algo que enojó muchísimo al rey Nabucodonosor. Dice versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira. Dice, el aspecto de su rostro cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Y fíjense, y ordenó que el horno de fuego se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más de lo acostumbrado lo mandó a calentar. Dice, si seguimos leyendo el versículo 20, 21, 22 y 23, dice que el fuego o el calor era tanto que los soldados que acercaron a estas 3 personas al horno de fuego, era tanto el calor que por el puro hecho de acercarse, murieron. El calor los mató. Y echaron a esos 3 amigos dentro del horno de fuego. Pero versículo 30, vemos el respaldo de Dios. Porque dice versículo 30, habló el rey y dijo, no es versículo 30, versículo 25, vamos a leer desde el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos dijeron al rey, es verdad, metimos a 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero versículo 25, dice Nabucodonosor, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Hermanos, echaron 3, el rey veía 4. ¿Quién era ese cuarto? Era Dios. Era Cristo estando con ellos. Y esto es algo hermoso, porque Dios no nos promete una vida perfecta. Dios no nos promete una vida sin problemas. Dios no nos promete una vida donde no exista el horno de fuego. Lo que sí Dios nos promete es su presencia en medio del horno de fuego. La presencia de Dios en medio de cualquier situación. Y dice el rey, yo veo que estos hombres están ahí sin sufrir ningún daño. Fíjense cómo era el milagro tan increíble que dice versículo 27, dice que veían a estos varones cómo el fuego no tenía poder sobre sus cuerpos. Dice, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, dice, ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, cuando uno va a hacer un asado y prende la parrilla, basta estar 1 minuto para allá que tu ropa apeste a humo, apeste a carbón. Ellos estuvieron en medio del horno de fuego, dice, ni aún su ropa no tenía ni siquiera olor de fuego. Ni siquiera su cabello se quemó, hermanos. El respaldo de Dios. Y versículo 28, el rey los manda sacar del horno de fuego y el rey Nabucodonosor dice lo siguiente. ¿Recuerdas que antes de meternos al horno dijo, ¿y qué Dios será quien los libre de mis manos? Fíjese versículo 28, ¿qué es lo que dice el rey? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Hermanos, este es el tipo de entrega que Dios quiere que tú y yo tengamos. Hijos de Dios que están dispuestos a entregar sus propias vidas antes que pecar, antes que entregarse al sistema, antes que postrarse ante la imagen del pecado, ante el sistema de Satanás. Y me encanta porque el rey termina reconociendo que Dios libra a los siervos que confían en él. Por eso, hermano, ¿confías en Dios? ¿De verdad confías en Dios con total plenitud? ¿De verdad estás confiando
en Dios. Dice, el rey se libró a sus siervos que confiaron en él. No es hermoso, hermanos, pensar y saber que las personas que nos rodean pueden reconocer al Dios que tenemos por el testimonio que llevamos, por el tipo de confianza que demostramos, por el tipo de entrega que tenemos en Él. Y terminamos con el versículo 29, donde dice, el rey dijo lo siguiente: decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, dice, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y fíjense cómo termina. Dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuál fue la pregunta que hizo el rey? ¿Y qué Dios lo librará de mis manos? ¿Qué termina el rey diciendo? No hay Dios que pueda librar como este. Hermanos, ¿saben qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Necesitamos convicciones. Convicciones claras y firmes en nuestra vida. Porque las convicciones nos van a ayudar a no postrarnos ante la imagen, a no postrarnos ante el sistema, a no postrarnos ante Satanás, a no postrarnos ante el pecado. Tú y yo tenemos que tener convicciones que sean anclas en nuestra vida. Hermanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos amigos, amigos fieles, amigos con las mismas convicciones. ¿Verdad? Como lo vemos aquí, 3 amigos pasando por las mismas situaciones, juntos, pero con las mismas convicciones y con la misma pasión de obedecer a Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos en esta noche renovar nuestra confianza en Dios. Dile, Dios, quiero confiar en ti plenamente. Quiero confiar en ti sin titubear. No quiero que haya dudas en mi corazón acerca de ti, acerca de tu persona, de tu presencia, de tus promesas. Quiero ver el respaldo tuyo en mi vida. ¿Y qué necesitamos? Como estos 3 amigos que servían a su Dios. Servían a su Dios. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Convicciones, amistades con las mismas convicciones. Necesitamos confianza y necesitamos servir con más pasión a nuestro Dios. Yo espero que este mensaje anime tu corazón y que te vayas con esto bien presente en tu vida. Creyentes con convicciones son a prueba de fuego. Convicciones es lo que necesitamos en medio del mundo en el que vivimos. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles.